Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión para el día de hoy en comisión. Por favor, llamamos a lista, señora secretaria. Buenas tardes, honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes. Señora secretaria, muy buenas tardes. Honorable concejales, buenas tardes. Representante, su merced Blanca. Ángela, muy buenas tardes. Camacho González, Juan Gabriel, presente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Con las muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo cordial para la doctora Ángela Díaz, honorables concejales y nuestra secretaria y las personas que nos siguen a través de las redes. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Muy buenas tardes para todos y todas. Presente, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 honorables concejales en el recinto. Hay quórum. Gracias, señora secretaria. Por favor, lectura del orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Y tercero, socialización de los proyectos de acuerdo sobre políticas públicas 2026-2036, Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Quinto, aprobación de la presente acta según audio. Sometemos a aprobación del orden del día. Sigue en consideración. Se aprueba el orden del día, honorables concejales. Señor presidente, aprobado el orden del día. Siguiente punto. Tercero, socialización de los proyectos de acuerdo sobre políticas públicas 2026-2036, Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Gracias, secretaria. Para el día de hoy vamos a remitirnos exclusivamente a las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia. Tiene la palabra el concejal ponente. Gracias, honorable concejal. Presidente, reiterarles el cordial saludo. De manera consecutiva de lo que se venía trabajando con la doctora Ángela respecto al diagnóstico, el día de hoy, pues como su merced lo ha dicho, empezaríamos a trabajar desde el árbol que se va a presentar con cada uno de los objetivos de lo que se quiere realizar desde hasta la meta del 2036, que es hasta donde van las políticas públicas de los 10 años, pero realmente sí hay unas como pequeñas inquietudes antes de que su merced desenglobe cada uno de esos objetivos o programas, proyectos y objetivos y a la vez sus metas que se van a realizar. Sí, hay unas dudas respecto de mi persona, respecto a cómo fueron ese tipo de socializaciones que se presentaron a las diferentes comunidades de los diferentes sectores, tanto urbana como rural. Sé que su merced lo va a tener en el enfoque de acuerdo a lo que las poblaciones o los sectores que abordaron debido a cada una de las necesidades que tienen por diferentes sectores. Su merced lo va a exponer, pero pues si era ese tema. Y si nos puede regalar el informe real de las respectivas audiencias que tuvieron con la población o de qué sitios, cuántas personas posiblemente asistieron para ese tipo de socialización, bien sea desde las madres cuidadoras, desde los niños, jóvenes y adolescentes, y así sucesivamente, para tener como una claridad respecto al tema de que esos informes sean reales, porque pues realmente eso es lo que se necesita, de que vamos a abordar una población que tiene la necesidad, que es un informe de la necesidad que ellos le enfocaron al tema del desenglobe que su merced está realizando, porque pues realmente estamos trabajando con una información
que su merced en las sesiones anteriores lo establecía y lo decía, de lo que el Departamento Nacional de Estadística le entregaba, pero pues realmente aquí hay algo muy importante porque necesitamos saber cuánta cantidad, y el DANE nos registra una cantidad, pero la población es muy por encima, y asimismo va a quedar por debajo del presupuesto para invertir en las necesidades que tiene nuestras poblaciones. Entonces sí sería escuchar ese tema muy importante para que su merced pues nos aclare, y así los diferentes concejales que están en el recinto y los que nos siguen por las redes sociales tengan claridad respecto a lo que se va a trabajar el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Hay un concejal que no pudo asistir, Omar González, y tiene algunas inquietudes. Me las manda un audio, se lo voy a colocar aquí en el micrófono para que tenga como base también. Muy buenas tardes para todas las personas del grupo. Hacia las 4:30 podría llegar con el mayor de los gustos. Una cosita que sí deberían preguntar en la comisión y que es importante es el tema de cómo hicieron el levantamiento de esos diagnósticos acá en el municipio. ¿Cuándo citaron a los presidentes de junta? ¿Cuándo citaron a los concejales? ¿Cuántos citaron a las mamitas de los discapacitados? ¿Cuándo citaron y cómo reunieron a las madres cuidadoras de los menores de edad? ¿Y cómo van a reflejar eso en esas políticas públicas que nos están presentando? Eso es importante porque si no sabemos realmente de dónde tomaron la información y qué tipo de trabajo hicieron en campo, pues estamos graves, porque ellos solo nos hablaron del tema del DANE, de la supervigila, del CISBEN, pero realmente dónde están las actas de todas las reuniones que realizaron para ese tema, las políticas públicas. Sería bueno conocerlo. Mil gracias. A ver, eso es la inquietud, no sé si el concejal, antes de arrancar, el concejal Jorge y el concejal John Molina, que nos acompaña, tiene otra inquietud para que haya esas inquietudes y en base a esto arranquemos esta reunión. Concejal John, bienvenido a la sesión. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente de la Comisión de Gobierno. Pues buenas tardes a cada uno de los honorables concejales, a la doctora Ángela Díaz y a nuestra secretaria, a las personas que nos ven por redes sociales. Yo creo que, no sé, presidente, si usted lo vea bien, pues de pronto ondear un poco, unos 15, 20 minutos, cómo fue el diagnóstico estadístico y participativo de la comunidad, cómo fue la participación, como mesas de participación, encuestas como la comunidad, cuántas personas estuvieron, en qué sector, si hubo alguna comunicación con presidentes, como lo hizo el concejal Omar, ondear un poco cómo fue esa estructuración con la comunidad de esas, eso que necesita la comunidad, que para eso se basa la política. Esta política pública se basa en las necesidades. Y si quisiéramos saber en dónde fue enfocada esa necesidad con todos los acuerdos que vamos acá y todas las políticas que estamos debatiendo en este momento. No sé, alguno de los honorables concejales de la comisión si así lo ve bien. Entonces, para que nos den un tiempo, señor presidente, para que ya pueda darnos esa información tan importante. Concejal Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente de comisión, muy amable. Muy buenas tardes, doctora Ángela, ¿cómo está? Buenas tardes, honorables concejales. Señora María Inés, muy buenas tardes. Y a las personas que nos siguen en las redes sociales, muy corta mi intervención para que podamos entrar en detalle. No sé si tengamos alguna proyección, algún tipo de cuadro, ¿cierto? O algún tipo de mapa OFA, de debilidades y fortalezas dentro de este proceso. ¿Cuál fue como las situaciones que se le han presentado? Vuelvo y digo, como que logremos identificar si se logró trabajar con las empresas, no solo floricultoras, sino también del sector, que si bien tienen una responsabilidad ambiental, también tienen una responsabilidad sociocultural.
en qué van a aportar ellos. No es obligación, creo que la ley, se me olvidó, la 368 del 1997, que obliga, que no obliga, pero sí crea como esos lazos coyunturales, por no pronunciarlo bien, para este tipo de políticas públicas que se requiera estar y contar con ellos. Eso es como parte, si ustedes tienen un informe completo y detallado de dónde quedaron las políticas públicas de acuerdo al acuerdo 011 del 2013, cómo fue planteado y basados en esos, porque creo que se deroga todo lo hecho anteriormente, porque no es una actualización, sino ustedes dicen, borramos a cero lo que tenía realmente, lo vamos a trabajar de otra forma, porque sabemos que tanto niñas, niños y jóvenes, hoy en día la evolución es bastante fuerte por el tema solo de redes sociales, sino por todo el tema que nos advierten dentro de las familias y todo el tema del cuidado de primera infancia, de adolescencia entre niños y niñas. Eso es como parte de mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y también para concluir, pues, y entrar en el tema, pues, ¿qué reuniones hicieron en las veredas con las juntas de acción comunal, con las asociaciones en general de padres y de diferentes asociaciones que hay en el municipio? Si tuvieron en cuenta, y cuál fue el diagnóstico final de esto. Gracias, y entonces le damos la palabra a la doctora Ángela Díaz. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pues entrando en materia de una vez. Como yo les mencionaba en la primera sesión, el ejercicio de diagnóstico participativo con la comunidad se hizo en dos fases, una en el 2024 y otra en el 2025. En el 2024, la Secretaría de Desarrollo Social contrató una corporación que se llama Manco Lepanto. Ellos fueron los responsables de hacer todo ese acercamiento y procesamiento de información con la comunidad. Todas las actas, como les decía, reposan en la Secretaría de Desarrollo Social, pues nosotros no tenemos esa información, pero recuerdo muy bien que para la sesión del mes de noviembre, aquí en el Consejo que nos invitaron, la Secretaría de Desarrollo Social había hecho como la recopilación, entonces pues ellos tienen a mano esa información. Como yo les decía, lo que yo, precisamente por las sugerencias que ustedes nos habían hecho, hice como un cuadro síntesis en el documento que va a estar de acuerdo a la población. Entonces, en el de niños, niñas, va a estar la información de niños, en el de discapacidad, sobre las reuniones que se realizaron. Entonces, por ejemplo, específicamente para niños, niñas y adolescentes de Boyacá, en el año 2024, dicen los informes de la Corporación Manco Lepanto, que se trabajaron para los niños y niñas de 0 a 5 años, con una actividad que se llamó Teatro de Sombras Chinas, 2 espacios, uno con 55 niños y niñas del Hogar Infantil Boyacá y otro con 62 niños y niñas de primera infancia de los Centros de Desarrollo Infantil Taller de los Artistas y Mi Segundo Hogar. Dice que con esa metodología pues buscaban escuchar a los niños y niñas más pequeños a través de la creación de un guión de teatro de títeres a modo de sombras chinas a través de una historia, y con esa historia lo que se iba haciendo es indagando esas necesidades o los problemas o las cositas que los niños iban indicando de acuerdo con el guión que ellos ya habían estructurado. Posteriormente, dice que para los niños y niñas de 6 a 11 años hicieron varios talleres con los niños y niñas de primero a quinto grado de la sede de Santander y de la sede de Santa Elena, con una metodología que se hizo, que se llama Escape Room. Esa metodología es una experiencia interactiva que desafía a los jugadores a encontrar pistas, resolver acertijos, también con preguntas orientadoras frente al, primero, pues, ¿qué es una política pública? En todos los espacios lo que ellos hicieron fue que se hizo una pequeña introducción de qué era una política pública, y posteriormente con preguntas orientadoras iban indagando con los niños, pues a través de esas metodologías, las problemáticas más sentidas que ellos referían. Posteriormente hicieron un grupo focal con adolescentes de 12 a 17 años. Dice que hicieron con 18 estudiantes del gobierno escolar de la IED Nuestra Señora de la Gracia.
a través de una actividad que se llama Revitalizando el Árbol de la Comunidad. Entonces, con esta actividad lo que se hizo fue que a través de un árbol marchito se identificaban a través de las categorías específicas de derecho, ellos iban identificando nuevamente cuáles problemáticas, cuáles necesidades, y lo iban identificando con colores, o sea, fichas rojas, fichas blancas, fichas verdes, fichas amarillas, de acuerdo a la categoría, y a la vez iban proponiendo esas soluciones. Posteriormente, pues, se hacía una socialización y se identificaban como cuáles eran esos resultados que se habían encontrado. Nuevamente se hizo un grupo focal con 15 estudiantes del gobierno escolar de la IED Barro Blanco. Nuevamente, pues con la misma metodología de Revitalizando el Árbol de la Comunidad. En los documentos que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, pues reposa como la bitácora, como el desarrollo, y pues cuáles fueron como las necesidades y las problemáticas que se encontraron, como una síntesis de esa información, que nosotros lo tomamos pues para poder hacer la lectura y poder hacer la respectiva integración con la información que se había venido encontrando. En ese momento también hicieron un sondeo de percepción con 123, donde participaron 123 personas mayores de 15 años, a través de 15 preguntas divididas en 4 categorías. Hablaban, por ejemplo, frente a la categoría de existencia, las problemáticas que se identificaron fue acceso insuficiente a servicios de salud, dificultades en nutrición y seguridad alimentaria. Señor. Disculpe, tiene la palabra el concejal Jorge. Con todo respeto, doctora Ángela, de pronto en el correo de esta mañana se le solicitó un tema que fuera más dinámico. Cuando hablamos de pronto, no sé, decía su merced, no sabíamos cómo hacerlo más dinámico. La socialización tiene que ir apegada, no porque no le creyamos, hablo por mí, sino unas cifras y unos cuestionarios, unas planillas que corroboren lo que realmente sé que pasa, sabemos nosotros qué sucedió, pero para poder aprobar de pronto de mi parte respetuosamente, si no se tiene unas planillas, si no estamos presentando algo, realmente la socialización no va a quedar como a mi parecer debería quedar. Se va mostrando, se va socializando, y para mi parecer se puede ir mostrando las planillas de trabajo. Eso fue lo que se le hizo, estas son las evidencias que tenemos de los muchachos, eso fue tal fecha, trabajamos, lo que su merced está diciéndolo muy bien, pero vuelvo y digo, y estamos diciendo, su merced está leyendo lo que nosotros ya leímos en algún momento, lo estamos leyendo, su merced nos lo está transcribiendo un poquito, nos está haciendo como contextualizando, pero que como que se está leyendo lo grueso, pero lo fino, el contexto de la situación, a mi parecer, no hemos avanzado y no hemos iniciado a avanzar, porque no estamos viendo como todo el montaje, ¿no? Entonces llegamos a la institución educativa, entonces llegamos aquí al colegio de Santa Arena, llegamos al colegio de Gaitán, estos son los niños, o estos a lo que llegamos, y esto es lo que se trabajó como tal. Aquí están, obviamente no vamos a mostrar fotos, o nosotros lo estamos viendo acá, porque eso no sale en pantalla para no vulnerar las imágenes de los infantes y menores de edad, pero seguimos respetuosamente leyendo lo que nosotros ya leímos, y su merced muchas gracias, nos está ayudando a interpretar, pero personalmente para mí se sigue quedando como corto ese tema, porque no tenemos estos son los niños que asistieron, estos son los profesionales que adelantaron, estas son las planillas, entonces se adelantaron, esta es la firma de la docente o la rectora que estuvo allá, que nos confirma que el proceso realmente se hizo para poder nosotros como concejales darle una certificación, indagar de que lo que se está haciendo se hizo muy bien, como su merced lo acaba de decir, y vuelvo y le digo y pido excusas si las palabras mías dejan esto en tela de juicio, pero no es eso, sino realmente que sea una socialización más concreta y de lo fino. De lo grueso ya se habló y se sigue hablando, pensamos es casi que su merced me está leyendo lo de forma, pero necesitamos ver como más hacia lo del fondo. Esa es mi intervención, señor presidente, muchas gracias. No sé si la doctora tiene para responder eso, cuentan con unas planillas. De lo que nosotros hicimos en el 2025, sí señor, frente a lo que hizo la Corporación Banco Lepanto, vuelvo y ya le estoy escribiendo a la doctora Carolina para que por favor las envíe y las comparta,
para pues, que ustedes puedan tenerlas. Por eso les digo, como se hizo en dos partes, lo que nosotros hicimos, que fueron las mesas de trabajo el año inmediatamente anterior. De eso yo tengo aquí las actas, tengo el sondeo de percepción, tengo registros fotográficos que podría mostrarles, pero fueron del trabajo que nosotros hicimos el año 2025. Frente a 2024 le acabo de escribir a la doctora Carolina para que entonces ella pueda enviar o me pueda compartir esa información y que pues ustedes la puedan tener en este momento. Doctora, es que sí se requiere, y no solo eso, sino que hizo la administración en los 2 años anteriores, 3 años ya, 2 años anteriores, con respecto a las políticas públicas sobre jóvenes, niños, que nos presente. Sí falta que la doctora Carolina esté para esa parte también. Y no solo eso, porque hasta ahora lo que vemos, discúlpeme si soy poquito grosero, pero estamos viendo más el colegio, sede Barro Blanco, pero falta Chircal, falta una cantidad de vereda por vereda. Debió hacerse ese trabajo, colegio por colegio, en Santa Elena, en cada sitio hacerse ese trabajo, inclusive hasta los jardines infantiles. Y yo veo pues que hasta ahora no está como enmarcado entonces en todo ese trabajo que debió hacerse, pues de pronto no estaba dentro de su compromiso, pero sí dentro de la administración que hubiera hecho ese trabajo anterior a todo esto. Tiene la palabra, de todos modos, continúe. Pues, concejales, como les digo, nosotros llegamos, hicimos la revisión de la información que encontramos. Lo que hicimos fue unas reuniones precisamente como con grupos focales específicos, pues reiterando como la información que se nos había entregado. En ese sentido, por ejemplo, con los niños y niñas y adolescentes trabajamos con la IE de Nuestra Señora de la Gracia. Porque se citó a la mesa de participación. En ese momento ellos no pudieron estar porque tenían unos compromisos con el colegio. De igual manera se trabajó con los representantes de las personas con discapacidad que hacen parte del Comité Municipal de Discapacidad, que son los representantes de la población. Se trabajó con los chicos del centro de vida y sus padres y o cuidadores. Se trabajó con representantes de las personas adultas mayores y se trabajó con los jóvenes, se trabajó con representantes de la Escuela de Liderazgo, de la Plataforma de Juventud, para poder revisar la información que se tenía frente al tema de juventud. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos. Se hizo un sondeo de percepción, teniendo en cuenta pues las fórmulas estadísticas, que si eran tantas personas de acuerdo a las proyecciones poblacionales, si eran más o menos ahí, digamos que en los informes se tiene, si eran más o menos niños, niñas y adolescentes, eran 2.900 y punta. Entonces la fórmula estadística nos decía que era el tanto porcentaje. Se lanzó ese sondeo de percepción se lanzó con los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social. Se les hizo llegar vía WhatsApp a padres, madres, niños, docentes. Eso fue lo que nosotros el año anterior les trajimos a ustedes aquí al recinto y les presentamos ese sondeo de percepción. Si no, pues también lo tengo acá, si lo quieren revisar. Nosotros obviamente lo hicimos pues con ese tema estadístico. Si quieren lo podemos revisar de una vez. Digamos que, y lo que se hace con ese ejercicio, se baja la información que se tiene con las mesas anteriores, con la información que nosotros recogimos en las mesas que hicimos y el sondeo de percepción, y lo que se hace es construir ese árbol de problemas. A partir de entonces, y se empieza a categorizar. Entonces, por ejemplo, si los niños y niñas manifestaban que peleaban con el papá, que tenían problemas en la casa, se empiezan a poner por categorías en ese árbol de problemas. Porque o si no o sea, inicialmente pues el árbol de problemas es grandísimo, pero para efectos de la metodología se empieza a categorizar y se empiezan a identificar cuáles son como los más reactivos, o sea, cuáles son los que más se pronuncian o se manifiestan reiterativamente. Entonces, por ejemplo, el tema de los problemas familiares fue algo reiterativo.
Entonces, o que se peleaba mucho con los papás, o que habían discusiones, o que había maltrato físico, esos se empiezan a categorizar. Cuando se arma ese árbol de objetivos, entonces se convierte cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, para poder identificar, uno, la raíz y poder atacar de raíz, y segundo, ver cuáles serían los impactos que podrían generar al atacar esas causas que están ahí. Pero digamos que eso pues ya va dentro del el proceso de formulación. Si quieren y si me permiten, pues para poder proyectar lo que nosotros tenemos, no sé. Concejal Jorge. Pido mil excusas, pero obviamente estos espacios generan, a medida que se va leyendo, nos va generando interrogantes y le pedimos personalmente excusas a los concejales, presidente, y pues obviamente a la profesional que nos acompaña respecto a este tema, que es la persona pues que tiene todo a la mano, es mirar de acuerdo a lo que dicen las políticas públicas, que también estoy aquí mirando, tenemos según el DANE y nos vamos a basar según el DANE, ¿cierto? Pero es mirar el DANE, las políticas públicas, que me dice qué porcentaje de jóvenes tengo en el municipio de infancia, y basados en ello, qué cantidad mínima, un rango mínimo, debo de interactuar con ellos para escuchar sus necesidades actuales, y ahí sí, basados en eso, seguir plasmando e identificando todo el tema relacionado con las políticas públicas. Es como todo ese tema, ¿qué podemos hacer? O sea, digamos, porque tenemos 1.500 personas y entrevistamos solo 17, o necesitamos intervenir mínimo el 10%, que serían 150 jóvenes. Pero sí, concejal, por ejemplo, frente al tema del... Entonces digamos, no se preocupe, tranquilo, gracias, presidente. Entonces digamos que eso nos queda claro, esta pregunta que estoy generando, que estoy formulando, no solo para este proyecto de acuerdo, sino para los otros 3 proyectos de acuerdo en total. O sea, dice, entonces planteémoslo de esta manera, doctora Ángela. En el municipio de Boyacá se requiere la necesidad, por ejemplo, del transporte. Boyacá tiene 3.000 alumnos, de los cuales sabemos que el 20% estudia, entonces son 600. De esos 600 trabajan, de acuerdo a un sondeo que se hizo, nos dice que debemos trabajar mínimo con el 20%, ¿cierto? O con el 10%, entonces 60, entrevistamos 60. De los 60, vemos que 20 estudian en el horario de la mañana y 40 en el horario de la tarde. Dentro de las políticas públicas, y me baso a mi proyecto de acuerdo, dentro de las políticas públicas para los jóvenes, ¿qué se tiene diseñado para el transporte nocturno, por ejemplo? Para que estos muchachos se puedan desplazar libremente, con seguridad, y puedan desarrollarse como profesionales dentro de su entorno. ¿Cuál sería el entorno? Municipio de Boyacá, Facatativá, Madrid, Mosquera, Bogotá, donde ellos estudien, pero de acuerdo a la necesidad desde la administración municipal, se generen, cierto que sí, esas soluciones a corto, mediano y largo plazo, que es lo que se plantea. Si no tenemos respetuosamente esa estadística más cercana, hablamos desde el primer día de la intervención, segundo día, es que se debe tener un análisis con un rango, cierto sí, de error. ¿Qué es lo que nos plantea? Porque si podemos basarnos, que el DANE nos dice que tenemos 1.350 al 2018. En este momento podemos tener 1.800 jóvenes. ¿Sí? Basado en lo anterior, ¿qué quiero decir para no enredarnos? Un porcentaje de entrevistados, llamémoslo así, o de consultados, de acuerdo a cada una de las necesidades por los rangos, jóvenes, niños, niñas, abuelos, discapacitados, para poder dar una solución, vuelvo y digo, a corto y mediano plazo. Esa es como mi intervención, señor presidente. No sé si hay otra inquietud por cuentas, concejales. Bueno, ahí me surge una. Me tomo la palabra yo. Discúlpeme. Es que hasta ahora, Micho, en la sola arrancada estamos cometiendo, pues no tenemos sino 2 sedes nomás. Parro Blanco y Colegio Bachillerato aquí del Centro Señora de la Gracia. Hay un colegio privado amplio aquí por el lado del Tolentino,
ahí cerca de está Chilcal, Rolahueco, San Antonio, Santa Bárbara, Cubia, Fute, que no son nombrados acá, sino tienen 2 colegios nomás. En la parte urbana está Santa Elena, está, ¿cuál otro tenemos? Concélenme. Creo que Santa Elena nomás y centro tenemos acá, ¿cierto, secretaria? General Santander, presidente. Y General Santander. Y Simón Bolívar, sí, ahí ya tenemos 4 sedes acá. Y vemos que no toman, debían tener más en conjunto, no solo al colegio de bachillerato, sino únicamente a Nuestra Señora Gracia, sino las otras sedes. Entonces vemos que estamos arrancando con algo muy mínimo con respecto a las encuestas o los diálogos que tuvieron con los jóvenes para basarse en esto. Les gustaría saber qué opinan los de Chircal, los de Barro Blanco, Barro Blanco tenemos la sede ahí, los de diferentes veredas que hay. Entonces sería bueno tener el concepto que se hizo ahí. Marco Lepanto creo que fue el primer que tuvo un contrato acá. Entonces tenemos 2 contratos que se hacen en base a esto. Queremos ojalá también más adelante miraremos, o ahora más tarde, cuál fue el informe de la primera trabajo que se hizo, qué trabajo le entregaron a ustedes para continuar con eso. De pronto está integrado en esto de Marco Lepanto, lo tenga ahí, pues sería bueno tener esas encuestas y todas esas actas donde reposa quiénes asistieron, qué jóvenes y también qué padres acompañaron cuando sus niños son menores de edad. Es eso, honorables concejales, y a la doctora Ángela, no sé si tenga algo que referirnos con respecto a eso. Pues, Conce, digamos que lo que dice la guía de políticas públicas, tanto del departamento como del nivel nacional, es que usted debe salir a consultar a la comunidad, pero nunca le dice que tiene que ser un mínimo de esto o un máximo de esto. O sea, que usted lo que tiene que salir es hablar con la comunidad para conocer la información, para conocer las necesidades reales, ¿sí? Para que no se vuelva un documento de escritorio, hecho desde el escritorio. Pues en ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes hablan de un porcentaje, eso se hace generalmente, por ejemplo, para el tema de las encuestas, de los sondeos, que es una fórmula estadística donde usted sí hace esa proyección. Pero en cuanto a las mesas o eso, no, en ningún lado está establecido que usted debe tener mínimo tantos, máximo tantos. Como le decía, digamos que en su momento la Corporación Manco Lepanto hizo el ejercicio desde las instituciones educativas porque tenían la población cautiva, asumo yo. Igual nosotros lo que entramos en nuestro contrato era llegar a través de esa información poder formular los documentos. En ese ejercicio nosotros lo que hicimos fue, vamos a hacer unos espacios. Preguntaban hace un rato, por ejemplo, frente si se había convocado a los presidentes de las juntas de acción comunal. Sé que desde la Secretaría de Desarrollo Social se hizo en el mes de noviembre, creo que en el mes de noviembre, una invitación. Nosotros estuvimos esperando a la reunión, pero no llegó nadie en ese momento. Posteriormente supimos que había otro evento que asumimos que se había cruzado y por eso no habían participado. Pero digamos que esa información, o sea, las evidencias, las invitaciones, etcétera, pues habría que pedírselas a la Secretaría de Desarrollo Social para que ustedes tengan la total tranquilidad de que esas invitaciones y esos espacios sí se abrieron y se generaron. Claro, la idea es poder escuchar a toda la población. Sin embargo, digamos que nuestro ejercicio ya finalmente era formular de acuerdo a la información que se había construido, y durante este año lo que hicimos fue presentarlo ante esos grupos de interés, a esas mesas técnicas y operativas que son las que tienen como en su haber ese tipo de ejercicios. Fue donde se presentaron, por eso ustedes van a encontrar también que se presentó, por ejemplo, ante el Comité Municipal de Discapacidad, ante el Comité Municipal de Envejecimiento y Vejez, se presentó a la MIAF, que es la Mesa
técnica y operativa de infancia, adolescencia y asuntos de familia, que son las instancias técnicas, y es donde hace presencia representantes no solamente de la comunidad, sino pues de los diferentes sectores. Por ejemplo, en la MIAF están de los orientadores o rectores del colegio, de los colegios, hay representantes del tema de salud, etcétera. Entonces, digamos que ese fue el ejercicio que nosotros hicimos durante este año. Está cargando la información en el correo. Ya apenas la tenga, se las comparto. Entonces, pues en ese sentido, concejales, decirles que nosotros trabajamos y pues abordamos la población que desde la Secretaría de Desarrollo Social se nos abrieron los espacios, además porque también ahí están haciendo presencia pues los profesionales de los diferentes programas, y también ellos hacen pues el intercambio de información y ay, acá está. Pues conocen las necesidades de la población. El concejal John tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Doctora Ángela, creo que estando acá los honorables concejales de la comisión y pues de mi parte pues estoy interesado en el tema, es porque uno como concejal quiere es que sea el impacto mayor para la comunidad, y estamos hablando de un proyecto o una política a 10 años. Por eso el tema tan importante, y reiterativamente lo dice cada uno de nuestros honorables concejales que están en este momento y que no están, porque tenemos que enfatizar, como lo decía, de 12 a 17 años, 18 participantes en el gobierno escolar. Tenemos que habilitar que todos los campos o todos los sectores del municipio pues no tienen igualdad de condiciones digamos en el espacio rural. Para el entorno virtual es muy diferente que en el urbano. De igual manera, aquí tenemos la institución educativa departamental, igual dentro de nuestro territorio hay una institución educativa privada. Esos entornos son diferentes, doctora. Entonces, si queremos ver de pronto, esos son los temores, o de mi parte el temor, porque esa política tiene que impactar a todos los niños y niñas del municipio, estén o no estén en un colegio privado, estén en qué situación está cada área rural, como lo decía el honorable concejal Luis. Las condiciones son muy diferentes para un área, como lo decía el concejal Jorge, en cuestión de transporte, en cuestión de la alimentación, a la cercanía de la institución educativa. Todo eso tenemos que proyectarlo muy bien para poder tomar una decisión, y una mejor decisión para Oaxaca, doctora. Ese es el afán de poder ver todos estos datos, porque de ahí desprende que sí podamos hacer una política que en verdad impacte al municipio. Como lo dijo nuestra secretaria de Desarrollo Social, el presupuesto y todo lo que están mirando es que se aterriza a la realidad del municipio. Eso es lo que queremos en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal John. ¿Algo más que adelantar mientras? Ya envié el correo, espero que... Bueno. Mientras tanto, pues están recopilando algunas situaciones. Es que, pues por ningún lado miramos el colegio Tolentino, el colegio privado. ¿Por qué los muchachos van a un colegio privado si es porque tienen recursos, o miran que la educación es mejor en los colegios? Entonces toda esa información debe llegar. Igual hay mucho joven de acá que va a estudiar a FACA, a Madrid. ¿Por qué se van del municipio? ¿Por qué buscan esas alternativas? Eso es parte de la problemática. Entonces hay que mirar por qué razón, si se tuvo en cuenta esa población, si tienen un número de población que digan, hay tantos muchachos estudiando en FACA, tantos en Madrid, y lo mismo del Tolentino. Son colegios que les vale más. A veces no es por comodidad, sino porque los padres quieren una mejor calidad de estudio, o por qué razón los colocan allí.
Pues, si quieren, vamos adelantando. No sé, como para ir mirando esas problemáticas que ustedes mismos están trayendo, mientras la secretaria pues puede ponernos los archivos que yo le acabo de compartir, podemos ir mirando el árbol de problemas, que es donde se sintetiza eso que ustedes y que lo que se encontró con los talleres, con los encuentros con los niños, niñas, adolescentes, para que ustedes vayan evidenciando si se ve reflejado o no se ve reflejado esa situación que ustedes conocen. Porque digamos que, pues claro, aquí nos podemos quedar, volvemos y decimos, claro, a nosotros nos hubiera gustado incluso poder hacer un encuentro con cada uno de los niños y que cada uno de los niños tuviera la posibilidad de expresar sus opiniones. Pero pues digamos que se hizo y se tomó, fueron algunos grupos, pero podemos ir revisando ese árbol de problemas para ir identificando esas causas, esas situaciones. No sé si tienen ahí el documento. Sí, aquí el ponente, ¿qué opina, concejal Juan Gabriel, como ponente de este proyecto? Honorable, pues estamos esperando que ella envíe el respectivo O reporte. empezamos por el árbol de problemas. Sí, Yo para entiendo. que ella vaya también Sí, agilizando adelantando, mientras entonces. por el árbol de problemas que tiene ahí por los diferentes actores. Pues digamos, en el documento encontramos el árbol de problemas, se hace una pequeña introducción de qué es un árbol de problemas, es una metodología también que se utiliza dentro del proceso de marco lógico y es a partir de las diferentes fuentes, se empieza, como les decía hace un momento, a categorizar esas situaciones que se expresan. Entonces, por ejemplo, para el caso específico de niños, niñas y adolescentes, la primera gran problemática que se identifica son las deficiencias en salud y atención médica. Dentro de esta gran categoría, digamos que las subcategorías son lo que más manifestaron los niños, niñas y adolescentes. 1, baja capacidad del centro de salud. 2, falta de atención en salud mental y apoyo psicológico. 3, limitadas campañas de prevención en salud dirigidas a niños, niñas y adolescentes. 4, déficit en programas de educación sexual y reproductiva. Y 5, inseguridad alimentaria en hogares vulnerables. Sí, señor. Sí, miren, es este cuadrito que está en horizontal. Entonces toca allá. ¿Será que entonces puedo ir? Ella tenía el documento abierto. Para conectar ahí. Aquí se desapareció. No, sería en la mesa del concejal Julio. Bueno, hagamos una pequeña 5 minutos de receso, ¿les parece bien? Mientras cuadramos nuevamente. ¿Están de acuerdo, honorables concejales? Bueno, entonces 5 minutos. Positivo, presidente.
Damos por terminado el receso. Señora secretaria, los concejales para llamado a lista por si están todavía. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Presente, señora secretaria. Señor presidente, 3 honorables concejales en el recinto. Después del receso hay quórum. Gracias. Entonces seguimos con la presentación. Gracias, Conce. Bueno, aquí, como les decía, les muestro las listas de asistencia y las actas que nosotros hicimos en el año 2025, en noviembre de 2025. Este fue el ejercicio que hicimos con los niños y niñas. Acá está la lista de asistencia. Estas primeras fueron con los chicos del grado quinto y estos ya fueron con los chicos de grado 1102, perdón. De igualmente con el grupo de la Escuela del Liderazgo, con los jóvenes. Acá tenemos, bueno, la última es la parte de las firmas del Comité de Discapacidad que se conectaron y con los representantes de adulto mayor. Vuelvo y les digo lo que nosotros hicimos durante el 2025. Ya las actas como tal de la Corporación Manco Lepanto ya se los solicité nuevamente a la doctora Carolina para que por favor pues se los haga llegar para que ustedes puedan ver esas actas. Digamos, estas son las listas de asistencia. Acá, digamos, tenemos como tal el acta para que ustedes también pues tengan ahí qué fue lo que se habló en cada una de esas reuniones. Entonces lo que se hace es que con esta información de que se hace el levantamiento, bueno, y para el tema del sondeo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros acá al sondeo que se hizo en el 2025, se le hizo su ficha técnica, donde se expone cuál es el objetivo general, los objetivos específicos, pues digamos que todo lo que debe tener este sondeo. Fue un cuestionario digital de 11 preguntas en Google Forms, como les digo, buenas tardes, que se compartió a través de los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí está pues el cálculo, pues y acá está ya como tal el resultado de ese sondeo. Entonces acá nos decía que de acuerdo a la fórmula mínimo, o sea, se debían responder por 92 personas. En esta específica de niños, niñas y adolescentes se obtuvieron 222 respuestas. Acá ustedes pueden encontrar, por ejemplo, quienes mayormente respondieron fueron los padres, madres o cuidadores con un 36,5%, adolescentes de 12 a 17 fueron 27,9%, cuidadores o familiares de niños menores, o sea, de 0 a 5 años, o sea, primera infancia, fue el 21%, el 11,7% fueron niños y niñas de 6 a 11 años, y ya pues minoritariamente de otras personas. En donde viven, nos dice que el 83,3% fue del sector urbano y el 16,2% del sector rural, más una persona que respondió que la vereda Cubia, pues hace parte de ese sector rural.
Y aquí ya vienen las preguntas específicas que se hicieron para ese sondeo de percepción. Entonces, la primera pregunta, recordemos que esta es la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, que va desde los 0 hasta los 17 años. ¿Con quién vives o compartes más tu tiempo? Entonces, mayoritariamente con padre y madre, en segunda medida padres y hermanos, sigue con el 18% solamente la madre. La siguiente pregunta es, ¿qué crees que necesitan los niños y niñas de 0 a 5 años para crecer felices y sanos? Mayoritariamente, y ustedes lo van a quedar con el 52,3%, nos dijeron que cuidado y amor en casa. En segundo renglón tenemos alimentación saludable con el 19,8%, y en tercer renglón con el 9,9% acompañamiento a las familias. Ya el resto de las respuestas pues se divide. ¿Quieren que lo agrande un poquito más? Creo que ya no lo cogen. Listo, la siguiente pregunta. Entonces, como les decía, pues las preguntas fueron realizadas también por categorías. Ay. ¿Qué pasó acá? Perdón por una interpelación del concejal Jorge. Todas las preguntas, todo este diagnóstico que nos están presentando, bueno, primero vemos que se sentó el profesional, tengo entendido, agarró el computador o el teléfono y empezó a hacer, o eso fue en terreno, en campo. Hasta donde tengo entendido, las profesionales de desarrollo social estuvieron con los padres y cuidadores de niños en los centros de desarrollo infantil, estuvieron, pero también se les compartió vía WhatsApp el link para que las personas pudieran responder autónomamente. Bueno, me surge una pregunta. Si había un contratista haciendo esta labor, ¿se interactuó o hubo algo que los profesionales de desarrollo social hicieran esta labor en lugar de hacer el contratista, o trabajan en conjunto, o era obligación de la administración en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social entregar estos diagnósticos? Nosotros, dentro del contrato que teníamos, no teníamos hacer levantamiento de diagnóstico. Nosotros estuvimos para la formulación de las políticas públicas. Ay, hijo de machica. Sin embargo, en articulación con los profesionales de la Secretaría, pues del equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, se diseñaron estas estrategias para poder abordar población, poder corroborar lo que se había encontrado en el año 2024 y poder tener mayor sustento para la formulación de la política pública. Perdón, señor presidente, o sea, en conclusión, no se fue a terreno. Nosotras no. Gracias, señor presidente. Sí, ahí se ve la evidencia porque ella misma dice que únicamente se tuvo en cuenta en los porcentajes al colegio de Nuestra Señora de la Gracia y Barro Blanco, y que había uno de Cubia y se sumó ahí también. O sea, una sola persona de Cubia, o sea, una sola persona tuvieron en cuenta de las veredas, aparte de Barro Blanco, que es veredal también. Pero vuelvo y digo, quedó todo sin tener en cuenta Chilcarro, La Hueco, San Antonio, Santa Bárbara, Arafute, y las concentraciones aquí urbanas, aparte del colegio. Pero sigamos, yo creo que ahí seguimos, de todos modos, concejales, a futuro pues vamos hasta que hayan todas las evidencias, si no el proyecto seguirá en tránsito, porque con eso no podemos tomar decisiones, a mi parecer. De todos modos, siga con el informe y ya pues la comisión tomará alguna decisión. Esto que les estoy mostrando ya es la foto, ¿no? Si quieren podemos entrar desde el mismo Google a revisar directamente dónde están las encuestas para que ustedes tengan claridad. Acá cuando les decía, cuando se ve que en dónde vive, una persona marcó Vereda Cubia, pero acá tenemos el 16,2% marcó el sector rural.
No, pues ahí sí tendríamos que entrar directamente para ver dónde la gente manifestó dónde vivía. Exacto, o sea, dice sector rural, pues se asume que es el sector, todo el sector rural, pues. Luego se hacía una pregunta abierta de cuáles eran las 5 cosas buenas que tiene Boyacá para los niños, niñas y adolescentes. Se habla de las escuelas de formación, jardines. Bueno, ahí están las respuestas en bruto, cómo lo respondió la comunidad. Posterior viene la siguiente pregunta: ¿qué problemas o dificultades cree que más le afectan a los niños? Y acá nuevamente entonces tenemos, de acuerdo a la cantidad de respuestas, que la principal problemática son problemas familiares, seguido de falta de espacios para jugar, consumo de alcohol o drogas, falta de atención en salud, pocos espacios para opinar, inseguridad en el municipio, violencia, maltrato o acoso, dificultades para estudiar y ya en menor medida las otras respuestas. La siguiente pregunta: 5 cosas que crees que podrían hacer el municipio, los colegios o las familias para mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes. Pues tenemos nuevamente las respuestas que dio la gente. En este caso solamente se dieron 95, o sea, solamente 95 de las 222 respondió esta pregunta. Por ejemplo, esta es una de esas preguntas que tuvimos muy en cuenta para saber qué proponía las personas o los niños para poder mitigar esas problemáticas que se encontraron. Honorable concejal Jorge Siga. Qué pena, doctora, le pido excusas, pero ya, bueno, todo el mundo ya conoce que yo soy el que más molesto. Devolvámonos un poquito y analicemos esas 5 preguntas. Vamos a analizarlas, ¿les parece? Y con el respeto de la presidencia, vamos a analizarlas y el por qué, vamos a contar el contexto, ustedes como profesionales o del área de los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿a qué se ve esta pregunta? Y como que cuál fue el análisis y el enfoque que lo tiene, ¿cierto que sí?, de los estudiantes y su merced, con todo respeto, como profesional, analicemos la primera pregunta que le hacemos a las personas encuestadas, doctora. Qué pena, presidente, ser tan insistente, pero también reitero el tema, que es la responsabilidad que tenemos nosotros como concejales en aprobar esto. Esto es una gran responsabilidad. Me atrevo a decir que no solo lo económico pesa, como aprobar un presupuesto, sino cosas de políticas públicas cuando se rige, que el municipio tiene que irse por esas directrices. Estamos trazando los caminos por los cuales una administración, no solo la que estamos acá acompañando como concejales, sino vienen 2 administraciones más, 10 años, que muchas de las personas que estamos aquí quizás no estemos, pero que sí requiere que un municipio o eche para atrás o eche para adelante. Eso es total. Y me atrevo a decirlo, y voy a pedir excusas si me toca intervenir las veces que queda pedir al presidente y honorables concejales, pero así como me surgen las necesidades a mí, también quiero ser la voz de aquellos que nos ven por redes sociales para hacerle estas preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Listo, concejal. Sigue con la palabra. Claro, Conce, y esa es la idea, que realmente Ángela Díaz. Que realmente nos quede pues resueltas todas las inquietudes. Las primeras preguntas, ustedes se dan cuenta, son como de identificación: cuántos años tiene y dónde vive. ¿Con quién vives o comparte tu tiempo? Porque nos interesa saber los niños mayoritariamente.
los niños que responden, las personas que responden, con quién comparten el tiempo. Porque digamos que frente a las situaciones que se manifestaron, por ejemplo, que encontrábamos en lo que nos dejó la Corporación Manco Lepanto, se hablaba de que los niños permanecían mucho tiempo solos, ¿cierto? Entonces, por eso quisimos indagar con quién compartían su tiempo, encontrando pues que efectivamente viven con padre y madre, con los abuelos, pero también ese 18% que hace eco a lo que ustedes manifestaban hace en la primera sesión frente a las madres cabeza de familia. Entonces, que viven principalmente el 18% de las personas que respondieron, el 18% viven solamente con su madre. Esa es acá la que podemos encontrar. Eso nos da indicio de saber qué tanto tiempo permanecen en casa solos, o si tienen mayor probabilidad de permanecer en calle, de pasar más tiempo con amigos o personas ajenas a su núcleo familiar. Frente a la siguiente pregunta, ¿qué crees que necesitan los niños y niñas? Pues es desde el sentir que se pregunta qué creen que les hace falta. Muy buenas tardes, honorable José Alirio Rodríguez, tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Yo tengo una inquietud sobre la pregunta anterior, el cuidado de los niños que... ¿Con quién vive? ¿Con quién viven? Esa encuesta se hizo a nivel municipal. ¿En qué sitios? ¿Zonas urbanas, zonas rurales? Y me gustaría saber, en las zonas rurales, ¿cómo quedó esa encuesta? Concejales, ya lo habíamos solicitado esta información anterior, entonces hay unas que ya pasaron, por eso solicitábamos que estuviéramos todos los concejales a las 3 de la tarde, pero se hizo y hubo una respuesta. En el acta va a quedar, para que se le mire el acta. Siga, doctora. Gracias, Conce. Entonces esta pregunta se hace desde saber, y pues igual es una encuesta de percepción, ¿no? No es un sondeo de percepción, no es otro tipo de indagación, sino desde su sentir, que cree que necesitan los niños de 0 a 5 años, claramente lo dice la pregunta, para crecer felices y sanos. No sé si en esa haya alguna... ¿Qué respondieron? El 52,3% manifestaron que cuidado y amor en casa. Entonces, de las 222 respuestas que hubo, más de la mitad respondió que cuidado y amor en casa, que eso es lo que más necesitan los niños de primera infancia para crecer felices y sanos. En segundo puesto, con 19,8%, manifestaron que alimentación saludable. Hace referencia a la necesidad de alimentos sanos, en buenas condiciones, para que los niños puedan seguir creciendo. En tercera medida, con el 9,9%, dice que acompañamiento a las familias, que se requiere que haya un acompañamiento a las familias, por ejemplo, como lo decíamos en otros espacios, para evitar ese tema de los castigos y de los tratos humillantes. Entonces, las personas que respondieron en esta categoría manifestaban que necesitaban guía u orientación para no llegar a esos extremos frente al manejo con los niños. O, por ejemplo, darles orientación, por ejemplo, en temas de sexualidad, en temas de amistades. Por eso solicitaban, decían que acompañamiento a las familias. Si quieres, yo les puedo pasar también el... Señor. Digamos que esas fueron las 3 más relevantes. Sí, señor. Muy buenas tardes, concejal. Buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, gracias.
Pues veo las gráficas, pero hay un punto muy interesante, la parte emocional no la veo por ningún lado, que es muy interesante, mucho para los niños de 0 a 5, pero más para los papás. Un papá, ¿de dónde está ese papá? ¿Qué parte emocional tiene? ¿Y qué le manda a su hijo? Entonces es un trabajo bien importante de los papás, pero no lo veo en ninguna parte la parte emocional. Y igual forma, ¿qué profesores o qué parte de personas les vamos a dar en las entidades de educación? Alguien que les vea o les influya esa parte emocional a los niños, que es muy importante. Si hacemos niños con una fuerza emocional bien importante, van a ser unos triunfadores siempre. Gracias. Continúe. Gracias. Sí, Conce, o sea, cuando usted me pregunta dónde lo vemos o cómo, o sea, cuando lleguemos a la parte de la formulación de la política, en donde vamos a encontrar esas metas, donde nos van a decir, por ejemplo, desarrollar a través de las escuelas de padres, talleres sobre tal y tal y tal temática durante el año. ¿Sí? Digamos que ahí es donde se ve reflejado. Esto que estamos encontrando acá, por eso este es el previo al árbol de problemas. A partir de esto, de la sistematización de los talleres diagnósticos, se arma el árbol de objetivos. Sino que nos pidieron revisar esta encuesta. Listo. No entiendo por qué acá no se ve esta. Y es las 6. Esperen, denme un segundito, miramos acá. A ver si está acá. Acá. Esa es la que no. ¿Qué dificultades ves en Boyacá para las familias con niños pequeños? Entonces, ¿qué es lo que consideran que puede dificultar que las familias con niños menores de 5 años pues puedan desarrollarse de manera adecuada? Acá las principales respuestas fueron con el 28,4% insuficientes programas o actividades para compartir en familia, fue lo que nos manifestaron los encuestados. En segundo lugar, con el 27,9%, la falta de apoyo económico o de cuidado. Con el 17,6% que no hay suficientes jardines o cupos, y con el 16,7% encontramos que hay poca orientación a las familias. Digamos que ahí hay algunas que se cruzan con la que teníamos en la anterior pregunta. Ay, otra vez. Listo. Luego se le pregunta de manera general que nombren 5 cosas buenas que tiene Boyacá, porque no todo puede ser negativo. Y como siempre le hemos dicho, hay que construir sobre lo construido y hay que reconocer lo que es positivo para la población de Boyacá. Entonces acá tenemos diversas respuestas. Vuelvo y les reitero, de estas 222 que respondieron, solamente 115 respondieron esta pregunta específica. Entonces encontramos escuelas de formación, que los jardines, alguien respondió que ninguna, otras personas dicen que seguridad, diversión, educación, alimentación, todos los programas que hay son buenos, los jardines y los parques, las escuelas de formación, los CDIs. Digamos que ahí lo que más se repite principalmente son las escuelas de formación, y de hecho fue algo que encontramos, que ese tema de cultura y deporte no era tan reactivo en el municipio, a pesar de que no tienen una total cobertura, sí hacen presencia, y los niños, niñas, adolescentes y las familias que participaron en el proceso lo encuentran como algo muy positivo. Listo. En la siguiente pregunta. A la anterior, yo tengo una pregunta. Adelante, concejal Alirio.
Yo tengo una duda sobre la encuesta, sobre los 125 que contestaron esa pregunta anterior. 115, ¿no? sí, 115. señor. Son míos. A esto. Esas 115 personas contestaron eso, el motivo, lo que hacía falta. Pero ustedes sí verifican que esa sea en verdad la realidad en lo que la gente está diciendo. Pues ¿O es una encuesta como la política? Por el que está en el momento de publicidad allá encima, entonces por eso es. Entonces para eso tenía que, yo no sé. O esa es mi pregunta. Conce, este sondeo de percepción tiene preguntas abiertas, preguntas cerradas. Algunas como las que usted ve acá, ya se daban las categorías y las personas respondían de acuerdo a lo que ellos quisieran. Esta fue abierta, entonces la persona que respondía tenía la total de libertad de escribir si eran las escuelas de formación, si era el parque, si era el medio ambiente, si eran los ríos, etcétera. Así como están acá, fueron las respuestas que nos dio la comunidad. Entrar a verificar, pues es que es casi como que nos sentáramos con cada persona. No sé, es muy difícil, Conce, porque pues se le hace la pregunta a las personas y uno parte de la respuesta de la buena fe de las personas que participan en estos procesos. Sí, se supone que contestar lo que sienten, pues queda ahí plasmado en cada uno de los ítems que ella muestra. Pues es muy difícil entrar dentro de la persona para decirle está diciendo mentira o está diciendo verdad, o es lo que cree o es lo que no cree. Pero tiene la palabra concejal Alirio. Entonces ahí es cuando uno debe conocer el territorio total y saber las necesidades o lo que tenga el municipio para bien o para mal. Ahí es cuando uno debe conocer su territorio. Y en verdad, si uno lo conoce, pues uno va a saber si la persona está diciendo lo que dice la encuesta la realidad, o es falso, negativo o falso, positivo o negativo. Porque si uno se va para un campo, uno se va para la zona rural y le preguntan una cosa de que qué es lo que necesita el niño allá, que cuál es su debilidad. Es muy diferente a la de los niños que vienen aquí en la zona urbana. Pero resulta que los niños que vienen en la zona urbana es superior la cantidad a los de rural. Y responden la pregunta, es el 100% de lo que dicen los zona urbana. Pues la necesidad de los niños del campo pues va a quedar diferente, con su necesidad, pero de acorde a la mayoría de los niños. Esa es una necesidad diferente. Concejal, ya anteriormente hicimos pues esa crítica porque no se tuvo en cuenta sino Barro Blanco y el colegio Nuestra Señora de la Gracia, se hizo en esas dos entidades. Más adelante pues ya igual le dijimos en su momento lo que su merced dice, pues tocaría, le hemos dicho que qué pasó con nuestras veredas. Ya posteriormente pues el contratista que era anterior, Marco Lepanto, tendrá otra información que queremos que nos la hagan llegar también para que tener esa evidencia que usted está diciendo que ya la tuvimos también por parte del Consejo, de la Comisión. Por eso vuelvo al tiempo de que si hemos empezado desde el principio, pues sabía lo que la Comisión ha preguntado y los honorables concejales que llegaron antes de su merced. Doctora, a ti siga con Gracias. su presentación. Gracias, concejal. Pues igual, de manera rápida, esta encuesta, como lo vimos hace un rato, tiene un porcentaje urbano, tiene un porcentaje rural. Acá habrán respuestas de esas personas de la ruralidad que habrán dicho que les gustaba, que era lo que más les gustaba, desde lo urbano, desde lo rural, pero es pues muy difícil persona a persona identificar
esa información específica, a menos que pues entremos directamente al Google y podamos, saquemos la información una a una. Pero digamos que ahí perdería también el sentido de que sea una encuesta o un sondeo de percepción, porque pues finalmente es un sondeo que se hace, es una muestra de población que participó de esta encuesta y que manifestó su punto de vista. En la pregunta 7, ¿qué problemas o dificultades cree que más les afectan? Pues como ya preguntamos lo positivo, ahora preguntamos, digamos, lo negativo, ¿cierto? Entonces ya revisamos que el tema de las escuelas de formación, que eso está muy bien en el municipio, pero ahora ¿qué es lo que no les gusta o que les disgusta o que les afecta más en su vida cotidiana? En ese sentido, pues, también identificamos, como les decía, con el 36,9%, es decir, 82 respuestas, que eran los problemas familiares. Esa situación. Ahorita entramos al link para poder ver la respuesta completa. El 35,6% dice que son falta de espacios para jugar. Luego sigue con el 31,1% consumo de alcohol o de drogas. Seguido del 25,7% falta de atención en salud, el 24,3% pocos espacios para opinar, con el 21,2% inseguridad en el municipio, con el 17,6% violencia, maltrato o acoso y con el 14% dificultades para estudiar. Ya las otras respuestas pues tienen menos, es de a una respuesta no más. Eso significa que digamos que dentro de las categorías principales acá, pues está desde el entorno hogar, como lo hablábamos al principio, que tiene que entrar a fortalecerse, por eso la política pública habla de primera infancia, adolescencia y familia. Luego sigue pues todo el tema de espacios de desarrollo. Entonces las escuelas están muy bien, pero los sitios donde se realizan no se tienen de manera adecuada. Y los muchachos posterior en los espacios con ellos nos decían, por ejemplo, sí, tenemos tal parque, pero después de las 7 de la noche se llena de gente y se ponen a tomar o a fumar marihuana y pues ya uno no puede salir. O, por ejemplo, y eso se habló con planeación, algunos escenarios que no cuentan con la iluminación adecuada o que no tienen un cerramiento adecuado o, por ejemplo, específicamente para discapacidad no cuenta con los accesos, por ejemplo, para personas con silla de ruedas o por ejemplo, con baños adaptados, etcétera. Entonces ahí se va entrelazando todas esas situaciones que se vienen identificando. Acá nuevamente una pregunta abierta. De que de las 222, solo 95 respondieron esa pregunta que implicaba escribir su respuesta. Se indagaba sobre las 5 cosas que podría hacer el municipio, los colegios o las familias para mejorar. O sea, desde los adultos, ¿qué podríamos hacer para mejorar la vida de los niños y los niños, de las niñas y de los niños de 0 a 17 años? Nuevamente aquí están las respuestas en bruto, pero como lo decía su merced, la mayor parte se enfocó, en fortalecer la familia, esquemas solidarios, amorosos, de guianza respetuosa, de crianza respetuosa, pero también de ocupación de tiempo libre. Y en ocupación del tiempo libre no solamente lo que tiene que ver con las escuelas de formación, sino con salud sexual y reproductiva, con temas de participación y liderazgo, con temas de medio ambiente, con temas de educación y de proyección para la vida. Ahí ustedes lo van a encontrar. Las respuestas en bruto con todas los errores incluso. Listo. La siguiente pregunta es: ¿qué cosas deberían fortalecerse para que crezcan felices y protegidos? Entonces, ya identificamos qué está bien, qué está mal, qué podemos nosotros como adultos hacer, pero ahora desde lo que ya existe, ¿cierto? Es como desde la oferta que tiene el Estado, ¿qué se debería fortalecer?
Y en ese sentido encontramos que nuevamente con el 27,9% de las respuestas el apoyo a las familias. Definitivamente, y a partir nomás de este sondeo, se puede identificar que el tema de la familia es un tema muy sensible en el municipio para los niños y las niñas. En segundo lugar, con el 23,4% está el tema de la educación, seguido del 17,1% que es protección frente al maltrato o abuso. Y aquí se incluyen también no solamente frente a la familia, sino situaciones de bullying, de acoso escolar y situaciones de ciberacoso. Y el 13,5% frente a deporte y cultura como herramientas para que los niños y niñas puedan crecer sanos y felices en el territorio. Nuevamente una pregunta abierta es, desde tu vivencia personal, en tu hogar, en el espacio público, en la vida diaria, ¿qué actitudes crees que debes mejorar para que los niños, niñas y adolescentes crezcan felices en Boyacá? Y esto se hizo la pregunta porque en algunos espacios se manifestó que habían esas situaciones de acoso, de bullying, pero también de estigmatización. Por ejemplo, un caso muy concreto, nos hablaban que en el colegio no tenían en cuenta a los niños y niñas con discapacidad, a pesar de que se viene desde las profesionales del programa de Centro de Vida y desde la misma institución se vienen haciendo procesos de inclusión. Los niños manifestaban que todavía se veía discriminación hacia esta población. O hacia, por ejemplo, entre ellos, situaciones, por ejemplo, de que usted no se baña, usted no tiene una tablet, usted no tiene el teléfono X, entonces, por eso se hace como se indaga frente al tema actitudinal. Y aquí, entonces, encontramos 178 respuestas, que principalmente... Presidente. Tiene la palabra honorable concejal. Muchas gracias. Qué pena, doctora. Me está hablando, bueno, estas son las preguntas que se hicieron de parte de los 5 profesionales, ¿cierto? Vía WhatsApp. Sí, este es el sondeo que se Listo. hizo. Ahora su merced me habla que expresaban los niños. O sea, esas preguntas las dieron menores de edad vía WhatsApp. Porque, no, perdón, señor. Por eso, su merced me está diciendo que desde el colegio los niños expresaban que bullying, que por el tema en situación de discapacidad, me está diciendo que los niños expresaban eso, porque respetuosamente, y no es una pregunta de cauciosa o de interrogatorio, llamémoslo así, si suena así le pido excusas, es porque se está hablando primero que del WhatsApp, le estamos preguntando a un joven, pero vemos que si son menores de edad, de 0 a 17 años, pues un niño no debe tener un concepto o de tener el celular. Si se encuesta a un menor de edad, debe ser en presencia de los padres. Primer punto. Si estoy equivocado, por favor me corrige. Segundo punto, este tipo de encuestas debería ser directamente dentro de la comunidad educativa, dentro del sector de afectación directa de los jóvenes, dentro de las aulas, dentro de sus espacios recreativos, dentro de su entorno escolar, donde se evidencie no solo vía WhatsApp, porque realmente, y me sigue generando más duda, este tipo de encuestas o de formulaciones basadas en solo teléfono. O sea, a mí personalmente, no estoy diciendo que esté bien hecha o mal hecha, ni que sea legal o ilegal, pero personalmente, para levantar políticas públicas, se ve que caminar el territorio, se debe estar dentro del territorio. Y me decía doctora Ángela, usted anteriormente, que dentro de su contrato tenemos 75 millones de pesos invertidos en políticas públicas, presupuesto del municipio en 2 contratos, si no estoy mal. Y no se caminó territorio. No estoy diciendo que su trabajo no esté, ni dudando de su profesionalismo, pido excusas si así lo hace sentir, sino es mi opinión, que para formular políticas públicas, qué pena,
pero por este lado, para mí personalmente, está incompleto. Está incompleto cuando yo no miro si el joven venía en bicicleta o si tuvo que caminar, o si venía de la vereda, o si de la vereda pasó si de la parte urbana pasó a la rural. Porque, por ejemplo, no sé si su merced tenía conocimiento, si un joven aquí pierde 2 años seguidos, 3 años seguidos, pierde el cupo y se tiene que trasladar hora y media allá. Ahorita hay unos videos y unos temas que por temas de invierno que nunca se habían visto. O sea, todos se planteaban todas esas necesidades. Pero me es preocupante, vuelvo y digo, si vía WhatsApp, vía teléfono, que es válido, se entrevistó a un menor de edad sin autorización de los padres, primer punto. A mi desconocencia, si es válido, perfecto, pido excusas, pero a eso estamos aquí, a que nos aclaren esos interrogantes, porque nosotros aquí ni somos psicólogos, ni somos trabajadores sociales, ni nada por el estilo. Si se hizo eso, ¿está autorizado o no está permitido? Si está permitido, es válido. Lo segundo, ¿por qué no se hizo dentro del territorio del joven? O sea, dentro del espacio diario del joven. O sea, se fue, las políticas públicas requieren de sacrificio, y ustedes lo acaban de decir, lo dijeron aquí y todos lo tenemos claro, son transversales, son desde que el muchacho nace, el cuidado de primera infancia, el cuidado de lactancia, ahora pasa hasta el jardín. ¿Quiénes son los docentes? Se hablaba aquí de 0 a 5 años, el tema, por ejemplo, de los padres de familia. Hay algo que se llama manejo de sensaciones sensibles o sensibilidades, ¿cierto? Que el señor no llegue a trabajar a las 5 de la tarde y el niño le llora y lo sacuda y lo bota en la cama. Entonces es un manejo de ¿qué? De padres de familia. Pero cuando se habla ya de adolescentes, cada vez entre más grande el joven, más responsabilidad para los padres y más compromisos con ellos mismos. Pero si se indagó este tema desde WhatsApp, o sea, eso es como que genera mi interrogante. Eso es como parte de mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Doctora, tiene la palabra. Gracias, no se hizo desde WhatsApp. La encuesta fue un Google Forms que se compartió el link a los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social que en diferentes espacios hicieron y diligenciaron la encuesta. En algún momento se compartió el link del Google Forms para que las personas, y recordemos que al inicio de la encuesta está desagregado por edad, quienes respondieron la encuesta, hicieran el diligenciamiento de la misma. Eso, pues, por eso no se hizo por WhatsApp. Cuando hablo de que en el espacio escolar se habla, estoy reforzando lo que aquí se encontró en la encuesta, en el sondeo, que aquí ustedes ven las respuestas claras y llanas, con lo que se encontró de la información que dejó la corporación, y que yo personalmente, cuando estuve con los 2 grupos de los chicos acá de la institución educativa el año anterior, pues se reforzó de lo que se había encontrado en este escenario. No es que se haya hecho por WhatsApp o que venga, sino que la modalidad se hizo, y por eso cuando cuando está el documento se habla de cómo fue que se diligenció este sondeo de percepción. Como les decía, nuestro contrato específico estaba para la formulación, porque ya había habido un contrato previo de diagnóstico de la política pública, que fue la que hizo la Corporación Manco Lepanto en el año 2024. Nuestro contrato estaba para la formulación ya con esos hallazgos. Lo que nosotras hicimos junto con la Secretaría de Desarrollo Social, con los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social, fue desarrollar unos espacios alternos para poder corroborar esa información, para poder decir efectivamente esto y esto sí es el tema o las necesidades más sentidas. Para este año, entonces, lo que se tenía era la presentación ante el Honorable Consejo Municipal, la validación por todas las mesas técnicas y operativas, pero además hacer pues los instrumentos que posterior a que se aprueben las políticas, quedan para hacer el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Eso es en lo que consiste, pero pues creo que ahí sí, con el debido respeto, pues sería la Secretaría de Desarrollo Social quien más podría decirles a ustedes las minucias de cada uno de esos contratos.
Honorable concejal José Alirio. Pues para mi entender, para mi conocimiento, todos los 9 concejales que vemos acá tenemos conocimiento de las poblaciones que manejamos, los sitios donde vivimos. Y hubiera sido muy indispensable haber contado con los concejales para poder realizar las políticas públicas, que no hubieran tenido solamente en cuenta para el proyecto, de aprobarlas o no aprobarlas, sino de formarlas, formalizarlas, de estudiarlas. Unos concejales viven en un sector, otros en otro, en cada esquina vive uno. Y muchos conocemos muchas zonas del municipio. Y ha sido muy importante haberlos tenido en cuenta para haber realizado esas políticas públicas. Y a mí me parece que hizo falta esa parte de conocimiento de los 9 concejales para haber reestructurado las públicas, para haber tenido una visión diferente de una realidad diferente, de realidad de lo que se vive al diario, no lo que nos dice la encuesta, porque sabemos que las encuestas el 100% no son reales. En cambio, cuando uno conoce el sector, que lo transita, lo siente, la cosa había sido diferente. Como si ustedes hubieran hecho la encuesta de casa a casa, tiene un costo. Pero si lo habían hecho de casa en casa, la cosa había sido totalmente diferente. Gracias, presidente. Honorable, ya hemos tocado esa parte también, que hemos dicho que todas las veredas, que Junta de Dirección Comunal, asociaciones existentes, concejales, se ha tomado en los primeros planos, y ya nos había contestado ella que pues que venía del anterior contrato que hizo con Marco Lepanto, y ahorita lo que estaban ya realizando ellos, que son en sí las políticas públicas, lo que les correspondió en el contrato que está establecido. También solicitamos anteriormente toda la información del contrato o lo que dejaron de diagnóstico, lo de Marco Lepanto, quedó para que ellos siguieran estudiando sobre ese proceso. Entonces, por favor, siga. Ya nos queda poco tiempo para terminar esta comisión. Listo. Listo, Conce, gracias. Entonces, eso que se identificó en ese sondeo de percepción, más el diagnóstico, el documento que dejó Manco Lepanto, más los espacios que hicimos nosotros, eso lo que se hace es a través de una matriz de marco lógico, como les decía al inicio, lo que se empieza es a identificar cuáles son las problemáticas que más se presentan o que más manifiestan o que más se encuentran en cada uno de los instrumentos, y se empiezan a categorizar. En ese sentido, específicamente para niños, niñas y adolescentes, entonces encontramos 6 grandes categorías, 6 grandes causas raíces. La primera son las deficiencias en salud y atención médica, por ustedes ya conocidas, pero que aquí en específico nos habla. Baja capacidad de atención del centro de salud. 2, falta de atención en salud mental y apoyo psicológico. 3, limitadas campañas de prevención en salud dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 4, déficit en programas de educación sexual y reproductiva. Y 5, inseguridad alimentaria en hogares vulnerables. De todas preguntas son muy importantes, pero yo hay una primordial: el medio de transporte. Está por ahí por ningún lado. Falencia. ¿Sí? Bueno. Creo que posteriormente dejemos que todas las causas que hay y las raíces, y entonces si ya después de terminar toda la exposición vemos, vaya anotando las, honorable concejal. Presidente. Si tiene 3 interrogantes, pues los tiene, y al final. Concejal. Presidente, Gabriel. Gracias. Realmente todo lo que ha justificado la doctora Ángela respecto a todo, digamos, todas
las problemáticas que manifestaron desde la parte docente, desde la parte jóvenes, pero realmente no hemos entrado y hemos abordado diferentes preguntas que posiblemente en los cuadros o en las respuestas que la doctora nos va a desenglobar, ahí vamos a tener cierta parte de aclaración a las dudas para seguir el trámite, porque pues realmente hemos avanzado muy poco y no es de avanzar, sino que las cosas queden claras. Por eso cada quien ha intervenido, pero dejemos que ella avance otro poquito y así podemos, digamos, aclarar ciertas dudas que podamos tener en el transcurso de la exposición. Muchas gracias, presidente. Muy bien, honorable concejal. Sí, creo que no hemos salido del árbol de problema todavía. Apenas estamos empezando. Estamos empezando todavía. Tenemos bastante. Seguramente ya vamos a, en menos de un cuarto de hora, dar por suspendido y empezar la sesión de plenaria. Continúe. Listo. La segunda gran categoría que se encontró fueron los temas de barreras de acceso a la educación, en donde encontramos limitados recursos para la inversión para apoyo escolar, deficiencias en programas de apoyo escolar y recursos educativos, limitados recursos económicos de las familias y escasez de espacios seguros para el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 5 años. Esas fueron como las principales, las grandes que encontramos en el tema de educación. La siguiente categoría fue la insuficiente oferta para tiempo libre. Entonces dicen, limitados recursos para ofertar nuevas escuelas o ampliar las existentes. Baja inversión para la construcción de nuevos espacios culturales y deportivos. Baja inversión para el mantenimiento de los espacios existentes y baja inversión en espacios de cuidado adaptados para los niños, niñas y adolescentes, en específico de población con discapacidad. La siguiente gran categoría son las inadecuadas pautas de crianza, donde encontramos limitados recursos económicos de las familias para proveer el desarrollo integral, limitaciones de tiempo de cuidadores para acompañar los procesos de niños, niñas y adolescentes, y la baja implementación de programas específicos para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y familias, donde involucre a los dos, ¿no? La siguiente categoría es exposición a violencia en el entorno. Y aquí encontramos elevado consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos y privados, altos niveles de inseguridad ciudadana y ausencia de percepción de seguridad, y facilidad de acceso a sustancias psicoactivas y microtráfico en entornos escolares y espacios públicos desprotegidos. Y por último, la gran categoría que encontramos es la baja participación de niños, niñas y adolescentes, en donde se ve poca voz, consulta o representación en toma de decisiones, falta de programas permanentes donde puedan opinar y ser escuchados, y bajos niveles de promoción de liderazgos en los niños, niñas y adolescentes. Al hacer esta categorización, nos resulta como un gran problema central, que es la deficiente garantía de derechos y oportunidades para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de Boyacá. Digamos que ese es el gran problema, la gran sombrilla que nos acoge todas las demás necesidades ya específicas que se encuentran. Estas causas lo que nos generan son unos efectos directos e indirectos. ¿Cuáles son esos primeros efectos? Entonces, frente a la salud y el bienestar, pues el aumento de la vulnerabilidad económica de los hogares y riesgo de empobrecimiento familiar por los gastos en salud. Entonces, recursos que se pueden destinar a otras cosas terminan invirtiéndose o para pagar el transporte hasta Faca en caso de urgencia, o los medicamentos, o tener que pagar una consulta privada. Alto riesgo de morbilidad y mortalidad de niños y niñas en la población de niños, niñas y adolescentes por causas prevenibles. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la falta de agua potable en algunos sectores de la ruralidad, ahí tenemos un efecto inmediato. Entonces, casos, aumento, por ejemplo, de enfermedades diarreicas, etcétera. Y aumento de enfermedades no transmisibles como conductas suicidas, ansiedad y depresión.
Y digamos que respondiendo un poco a lo que ustedes manifestaban en la sesión anterior, durante los espacios que se tuvieron para hablar con la población, se manifestó de manera permanente la necesidad de espacios de escucha, a pesar de que ya existe un programa de centros de escucha, donde no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino también de manera transversal, toda la población pudiera acceder, teniendo en cuenta, sin embargo, pues las limitaciones, porque el municipio no puede prestar servicios de psicología individual, sino que la modalidad pues de los centros de escucha, por eso es que se tiene. Frente a educación y competencias, tenemos un déficit en el desarrollo de competencias básicas y psicosociales, lectura, escritura y habilidades sociales, y un aumento de la deserción escolar. Frente a los riesgos del entorno, entonces los efectos inmediatos pues es una alta exposición a estar en calle y al uso inadecuado del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes, una alta exposición a riesgos por acudir a espacios de cuidado inadecuados e informales. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, que en el sector rural no existía, por ejemplo, un CDI como tal, sino que tenían que hacer uso de la vecina, de la tía, de la prima, para que pudiera cuidar al niño cuando la mamá tenía que salir a trabajar. Y una alta exposición a estar en contacto con el mundo digital y sus riesgos sin control. Frente al tema de la integridad y familia, un alto riesgo de exposición a la violencia intrafamiliar y negligencia, generando entorno familiar inseguro, riesgo a la integridad física, mental y emocional de niños, niñas y adolescentes, y riesgos asociados con sentimientos de soledad y abandono. Y en la última categoría, el efecto inmediato son riesgos inminentes de la integridad manifestado en trauma y vulneración al derecho a una vida libre de violencias, debilitamiento del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y una alta desmotivación, desconfianza e indiferencia de los niños en relación con los asuntos públicos. Los chicos en los espacios nos hablaban, por ejemplo, que existía pues la mesa de participación, la escuela de liderazgo, que había un día de concejalitos, un día de gobierno. ¿Señor? Gracias por el de concejales. Decían que no eran espacios permanentes ni que les permitiera como desarrollar esas habilidades de participación y de liderazgo, por lo que se desmotivaban fácilmente. Este es el árbol de problemas que se levantó a partir de la información recolectada en las a través de las diferentes herramientas que se utilizaron. Posterior a este árbol de problemas, lo que se hace a través del marco lógico es convertirlo en el árbol de objetivos. Es decir, esas situaciones negativas se convierten en las situaciones deseables, ¿cierto? A lo que aspiramos a llegar a ser. Pero creo que ya son las 5:01. Buenas tardes, Conce, ¿cómo le va? No sé si ya están el de servicios públicos. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, pues entonces dejemos, que parece, honorables como concejales de la comisión, hasta ahí el tema, y continuamos. Nosotros informaremos con tiempo cuando continuamos con este. Todavía no tienen fecha. No. Qué pena, presidente. Me parece que hemos quedado para el día jueves a las 3 también. Debido a la premura de la fecha, no sé ustedes qué ordena, presidente. No sé qué dice el compañero de comisión el jueves. Bueno, entonces el jueves 3 de la tarde. Jueves 3 de la tarde, listo. Sí. O antes podemos sonar a concejales para. Vemos que el tema está como largo. Sí, porque de aquí viene árbol de problemas, bueno, los mapas de actores y enfoques, principios, y viene la formulación, que realmente es lo más largo. El jueves, ¿por qué no vamos para el jueves 2 de la tarde? A las 3.
¿A qué les puede llegar con Bueno, todas las 3, démoslo nuevamente a las 3. Jueves a las 3, listo. Jueves a las 3. Gracias, doctora. Entonces queda pendiente. Para el jueves continuamos en la comisión. Muchas gracias, honorables concejales. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Entonces damos por suspendida pues esta sesión de comisión y continuaremos el jueves. Muchas gracias.